El día de hoy le agradezco mucho a la doctora Guadalupe Barrena Nájera que haya aceptado platicarnos. Para todos aquellos y aquellas que no conozcan a la doctora Guadalupe Barrena, les puedo comentar que ella es egresada de la Facultad de Derechos de la UNAM. Tiene estudios de maestría en Derechos Humanos y especialidad en Derecho Europeo por la Universidad Europea Central y obtuvo el doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. Ella ha dirigido la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, también un taller integrado por estudiantes de Derecho, Psicología, Trabajo Social y Periodismo, donde se supervisan a más de 200 estudiantes litigando casos de derechos humanos con una perspectiva interseccional, incluyendo derechos de personas con discapacidad, de mujeres migrantes y de víctimas de violencia, entre otras. También es importante decirles que la doctora Barrena pertenece al Consejo Consultivo de Global Alliance for Justice Education. Actualmente es la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de nuestra universidad. Y precisamente le hemos solicitado que nos platique de esta nueva Defensoría de los Derechos Universitarios y la atención a las violencias de género. Entonces le agradezco mucho a la doctora Guadalupe Barrena que haya aceptado estar con nosotros, con la comunidad del Instituto de Energías Renovables. Por favor, adelante, Guadalupe. Gracias. Agradezco muchísimo la invitación del director del instituto para acompañarles esta tarde. Es un gusto siempre poder compartir un poco de voy a decir así, la infraestructura legal que hay en nuestra universidad para atender las diversas necesidades que interesan pues, en muchas de nuestras comunidades. Y a mí, pues, la verdad, por una coyuntura histórica, pues me tocó estar aquí al frente de la Defensoría en un momento, pues, muy emocionante. La Defensoría de los Derechos Universitarios, como se llamó desde su origen en 1985, es una oficina que creó el rector Jorge Carpizo durante su rectorado y pues durante 35 años mantuvo su mismo marco jurídico. Tuvimos un estatuto y un reglamento que estuvieron vigentes sin modificaciones hasta hace muy poquito tiempo. En esa función original de la Defensoría de los Derechos Universitarios, como se llamó originalmente, Jorge Carpizo, junto con otros juristas de la época como Héctor Fix-Amudio y el primer titular de la Defensoría, que fue Jorge Barrera Graf, trataron de hacer un modelo de trabajo que de alguna forma replicara una institución sueca del derecho público que se llama el Ombudsman. La función de las oficinas que, así para abreviarlo, hoy se conocen como ombuds institucionales, que hay en todo tipo de instituciones públicas y privadas por todo el mundo, es crear un espacio de escucha para acercar a las partes, para que se resuelvan cosas en el diálogo de manera ágil, sencilla. Y en el caso de la Universidad Nacional, durante todos estos años, naturalmente, pues dependiendo del estilo de las personas que han sido titulares de la Defensoría, etcétera, pero la Defensoría ha intervenido, yo creo que de manera muy productiva, para primero ayudar a que la comunidad universitaria pues, conozca un poco de cómo funciona nuestro marco normativo, cómo están reguladas nuestras relaciones, etcétera. Pero en última instancia, la Defensoría tiene la vocación de que se resuelvan problemas que interfieren con la vida académica. Así es como yo escribiría esta función tradicional que ha tenido esta oficina desde hace muchos años. Entonces, aunque no atendemos cientos de miles de asuntos por año, atendemos más bien, bueno, atendíamos en esa lógica más o menos como unas 2.500 personas por año, que considerando el tamaño de la comunidad universitaria, pues es relativamente poco. La ventaja de esa atención es que la persona que se acerca con nosotros sabe con quién tiene que interactuar, quién es la autoridad que puede resolver su asunto, le damos un poquito de información sobre qué dicen los diferentes elementos de la legislación universitaria sobre la cuestión. Y entonces contribuimos también un poco con una función formativa, que finalmente pues, es la razón de ser de nuestra universidad.
Esta función tradicional, que duró hasta hace algunos meses, seguramente nos abrió camino de manera así muy llamativa en los años 80, tanto así que la Defensoría pues es la semilla de lo que en México conocemos como el sistema de las comisiones de derechos humanos del país. Esta semilla, este ejercicio que hizo Carpizo acá en la universidad, rindió frutos unos años más adelante para que se creara primero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y después las diversas comisiones estatales que hay. Y aparte, pues la Defensoría tiene una función también de difundir la creación de oficinas como esta en muchas universidades. Y tenemos ahora, desde varios años, somos la Secretaría Técnica de una red de defensorías de México, América Latina, Iberoamérica. Y eso, pues, en alguna manera, pues también ayuda a fomentar que en las relaciones académicas, pues, se conduzcan con respeto, con eficiencias, sin estarnos atorando en conflictos personales para que se puedan cumplir los fines de la universidad. Hasta el 7 de agosto de este año, todo estaba así muy tranquilo acá en la Defensoría. Pero el viernes 7 de agosto, el Consejo Universitario aprobó un estatuto nuevo de esta oficina que ahora se llama la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género. El nombre es, digamos, nada más el primer indicio de que pasó algo en la oficina, pero en realidad pasó de todo aquí. La Defensoría hoy es un animal muy distinto, radicalmente distinto de cómo era hasta hace algunas semanas. ¿Qué pasó? Pues a la vuelta de 35 años, naturalmente, me parece que fue muy pertinente hacer esta modificación porque aumentaron las cosas que podemos hacer. Antes, nuestra función, que estaba así perfectamente definida en el marco normativo, era esta función de ombuds, de acercar partes, de ser un tercero neutral, en donde la gente se puede acercar cuando tiene una queja respecto de lo que hacen las autoridades universitarias. Ahora, con nuestro nuevo marco normativo, como que se multiplicaron las opciones de acción que tiene la Defensoría. En primer lugar, bueno, sí mantenemos esta función tradicional de ombuds, pero también explícitamente ahora tenemos facultades para hacer procedimientos alternativos de resolución de conflictos. En algunos casos eso implica mediar entre dos personas que están así parejas. En otros casos, y de manera muy prominente en los asuntos de violencia de género, pues realmente no decimos que hacemos mediaciones, sino más bien prácticas de justicia restaurativa. Y además de eso, pues se creó, bueno, no se creó, sino que pasó acá a la Defensoría un área que estuvo adscrita a la Oficina de la Abogacía General desde el año 2001, que es la Unidad de Atención a Denuncias. La Unidad de Atención a Denuncias se creó hace muchos años para dar seguimiento a quejas de todo tipo, ahí cerquita de la Oficina del Abogado General en su momento, y a partir del año 2016, con la aparición del protocolo para la atención de casos de violencia de género, esa unidad se especializó en la atención de casos de violencia de género. Este año, por consecuencia de la publicación de nuestro nuevo estatuto, la estructura de la Unidad de Atención a Denuncias pasó a formar parte de la Defensoría, y eso vino junto con, digamos, la modificación del estatuto que nos da ahora la facultad de asesorar a personas que han sido víctimas de casos de violencia de género. ¿Esa asesoría qué implica? Pues no somos propiamente abogadas defensoras de nadie, no es nuestra función, pero sí somos una figura que tiene la encomienda del Consejo Universitario, digamos, de traducir o de trasladar la historia, la experiencia de una persona que ha sido víctima de violencia de género y ponerla a disposición de las autoridades para que ellas puedan resolver. Las autoridades de la universidad, entre otras muchas, pero de manera muy prominente, son las directoras y directores de escuelas, facultades, institutos. Y entonces eso significa que cuando hay una cuestión donde se puede,
donde hay una duda sobre si se siguió la normatividad universitaria o no, hay que acudir a las direcciones porque ellas tienen la responsabilidad de velar porque se mantenga el orden en sus entidades. Entonces, nosotros contactamos a la persona o la persona nos contacta, trabajamos con ella a través de un equipo grande de abogadas y psicólogas que tenemos ahora. La persona cuenta su historia y con ayuda de las abogadas se pone eso en los términos jurídicos que se requieren, con todas las precisiones jurídicas que se requieren, y se transmite esa información a la autoridad para que ella pueda resolver pues, lo que corresponda. En muchos casos, la inspiración preponderante de gente que viene a la Defensoría en asuntos de violencia de género en particular, puede ser que se sancione a alguien que pueda ser responsable de lo que le pasó, pero no en todos los casos. A veces vienen personas que están en un momento de duda, no saben qué curso quieren seguir, o tristemente pues tienen miedo a lo que pueda pasar si se inician un procedimiento, o simplemente no tienen interés en que exista una sanción, sino que en muchos casos, por ejemplo, hay gente que nos busca porque dice, quiero dejar un antecedente porque no quiero que a nadie más le pase lo que me pasó a mí. Entonces tenemos ahí que buscar alternativas que permitan que las autoridades puedan actuar de manera preventiva sin que necesariamente tenga que existir un procedimiento de sanción. También sucede que mientras las personas están trabajando con las abogadas acá, preparando los asuntos en donde van a contar una historia, un evento de violencia de género, pues eso no necesariamente es inmediato. Entonces, a veces es importante que la persona sienta la seguridad de que si ella está trabajando en ese procedimiento y se va a iniciar un procedimiento, la autoridad puede tomar algunas medidas para prevenir cualquier consecuencia adversa que pueda tener la persona. Y por eso el estatuto nos habilita también a solicitar lo que llamamos entre abogadas y abogados medidas precautorias. O sea, se toman unas medidas para prevenir que exista un daño, para mantener un estado de cosas que se necesita para que la persona, para que el asunto se pueda resolver, digamos. Las medidas precautorias las podemos pedir en asuntos específicamente que implican temas de violencia de género, pero también en otro tipo de asuntos, porque pues naturalmente, es triste decirlo, pero naturalmente las personas que cuando estamos, por ejemplo, somos alumnas o alumnos de un programa del grado que sea, bachillerato, licenciatura, posgrado, lo que sea, pues siempre tenemos la duda de si podemos quejarnos y qué consecuencias va a tener eso en nuestra vida académica. Montones de veces nos encontramos con chavos, chavas del bachillerato que no quieren comunicar que está pasando algo en su salón porque tienen miedo de que en las calificaciones los profesores ejercen alguna forma de represalia. Yo, como adulta que soy, pienso, ay, bueno, pero los profesores claro que no van a hacer eso porque entre universitarios pues eso no está correcto, ¿no? Pero los jóvenes no saben eso y entonces dudan en acercarse a la defensoría. Pues parte de las cosas que nos ayudan a generar un ambiente de tranquilidad para que la gente pueda señalar las cosas que le preocupan es esta cuestión de las medidas precautorias. Ahora, cuando todos nuestros esfuerzos fracasan en la defensoría, tenemos la función o la facultad de emitir recomendaciones. O sea, enunciamos para las autoridades lo que consideramos que se debería de hacer en un asunto en particular y no son obligatorias, por supuesto, pero pues en el entorno universitario las autoridades pues normalmente siguen esas recomendaciones. Y en realidad en los últimos, voy a decir, 10 años, pues no se han necesitado hacer muchas de esas recomendaciones porque en general la interacción de la Defensoría con la autoridad universitaria es de mucha colaboración. Y entonces, entre universitarios, la verdad es que en nuestra experiencia, pues siempre la gente quiere ayudar y quiere hacer lo mejor para que la vida académica tenga éxito. Entonces, por eso hay muy poquitas recomendaciones en los últimos años acá en la Defensoría. Todas estas facultades se combinan de manera pues muy orgánica, dependiendo de la situación que se nos plantea. Por ejemplo, hay personas que han vivido un asunto relacionado con violencia de género, pero ese asunto tiene impacto en su vida académica. Y entonces
necesitamos encontrar caminos para que esos impactos en la vida académica se puedan resarcir. ¿Por qué es importante eso? Voy a empezar así desde muy atrás a platicarles un poquito de la posición legal de la universidad. Creo que puede ser útil saberlo. A ver, la universidad fue creada mediante una ley orgánica de los años 40. Más adelante, a finales de los años 70, se estableció la autonomía universitaria en la Constitución, pero en esos marcos normativos se pone claramente que la razón de existir de nuestra universidad es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. De manera que todas las cosas que interfieren en que se puedan llevar a cabo la docencia, la investigación y la difusión de la cultura nos hacen daño en la universidad. ¿Por qué? Pues porque somos una institución que tiene la encomienda de cumplir ciertos fines, y cuando pasan cosas que nos impiden cumplir con estos fines, lo mejor que podemos hacer es atender esas cosas, pues para que no generen interferencia con la razón de ser de la institución. Entonces, en parte la función de la Defensoría tiene que leerse como una contribución a la consecución de los fines universitarios, y por supuesto, una lectura, digamos, superficial, voy a decir, de nuestro Estatuto General, pues nos lleva a la conclusión de que los principios de la convivencia universitaria desde siempre proscriben todas las formas de violencia. En la universidad nunca ha sido aceptada la violencia como un mecanismo de relación entre universitarias y universitarios. Ahora, con las modificaciones al Estatuto General que se aprobaron en agosto pasado, también está prohibida de manera explícita la violencia de género como una forma, como una conducta grave que requiere una sanción para todas las personas que integran la comunidad universitaria. Todas las formas de violencia dentro y fuera del aula, como se encuentran, son contrarias a los principios de la convivencia universitaria, que por ejemplo implican que todas las identidades y todas las ideas tienen que tener cabida en la universidad. Naturalmente, cuando excluimos en el discurso o por otros medios más ostensibles como la violencia física, anulamos la dignidad y la identidad de una persona que forma parte de la universidad, pues obviamente eso es incompatible con los principios de la convivencia universitaria. Por esa razón, me parece a mí pues muy afortunado que la gama de herramientas que tenemos ahora en la Defensoría para atender todos los asuntos de interés de alumnos y académicos, pero específicamente los asuntos de violencia de género, pues nos permiten abordar la materia desde una perspectiva muy amplia, primero para conectarla así de manera directa con el ejercicio de nuestras actividades aquí en la universidad, quienes tomamos clase, quienes impartimos clase, quienes tenemos posiciones de investigación, etcétera, pues me parece que sí amerita un momento de reflexión, imaginar cómo sería la vida universitaria si todo el tiempo tuviésemos que estar lidiando con actos de violencia que se ejerzan en nuestra contra o en contra de nuestros compañeros. Sería invivible. No podríamos hacer nuestro trabajo de esa manera. Por eso, la posibilidad de que existan una gama de acciones, no exclusivamente la posibilidad de la sanción contra actos de violencia, pues son muy importantes. Ahora, específicamente en el tema de violencia de género, hay unos desafíos brutales en nuestra comunidad por muchas razones. En primer lugar, pues me parece imposible dejar de señalar que hay un proceso histórico en el que nos encontramos inmersos en nuestra comunidad, en donde pues posiblemente tenemos la tentación de soslayar los eventos de violencia de género como cuestiones privadas. Yo he escuchado eso muchas veces. Bueno, pero pues es que ese es un tema de pareja, ¿qué nos importa? ¿Por qué nos vamos a meter en eso? Pues claro que nos vamos a meter en eso porque aquí en la universidad, o sea, no estoy diciendo que la violencia familiar no sea una cuestión privada, puede serlo, pero también es una cuestión de orden público. ¿En qué sentido? La manera como nos relacionamos entre universitarias y universitarios está súper regulado en el Estatuto General y tenemos unas obligaciones fundamentales de respeto que son súper antiguas.
Y entonces estar en la universidad, formar parte de la comunidad universitaria, viene aparejada con unas expectativas éticas y de responsabilidad que están explícitas en nuestro marco jurídico y posiblemente en otras instituciones pues se viva de otra manera, pero aquí en la universidad las conductas, como digo, que anulan la dignidad, que excluyen a las personas de la vida universitaria por razones de género específicamente, pero cualesquiera otras también, como por su origen étnico, por su nacionalidad, etcétera, etcétera, pues no son aceptadas en nuestro marco jurídico. Entonces, hay cosas que a veces yo escucho que se interpretan como, pues, la sensibilidad exacerbada de las nuevas generaciones, así lo voy a decir. Pues puede ser que haya una gran sensibilidad en las nuevas generaciones. Pero la otra cosa que también es cierta es que el discurso que ataca a la dignidad de las mujeres o de la identidad de género de las personas, pues no está protegido en la universidad, no forma parte de las libertades académicas, porque junto con las libertades académicas tenemos unas obligaciones éticas de responsabilidad y respeto que están, digamos, están imbuidas pues, en toda la legislación universitaria. Entonces, cuando vemos un evento de violencia, específicamente un evento de violencia de género, yo les diría que el marco normativo nos llama como terceros a participar en que esos actos no se repitan. Entonces, una manera de que los actos no se repitan es que se sancionen adecuadamente, esa es una forma, pero puede haber otras. Otra forma muy importante tiene que ver con la formación de la comunidad universitaria. O sea, como universitarias y como universitarios, necesitamos enterarnos de qué significa y por qué es importante la proscripción de la violencia en general y específicamente de la violencia por razones de género. La proscripción de la violencia por razones de género me parece que hasta estratégicamente está en un lugar altísimo, pues solamente porque la diversidad de género por lo menos abarca a la mitad de la población, ¿no? Y por otro lado, pues también, o sea, quiero decir, las entidades de los roles de género masculinos o femeninos, pero también la identidad de género, las preferencias sexuales, etcétera, que son manifestaciones de la humanidad que por el estatuto general tienen que tener cabida adentro de la universidad. Entonces, cuando una persona encuentra obstáculos para trabajar como académica o académico, para dar sus clases, para tomar sus clases, etcétera, porque otro compañero u otra compañera hace chistes misóginos o hace comentarios sexuales o y sin saberlo, como en una suerte de sesgo cognitivo, exige cosas de compañeras mujeres que no exige de compañeros hombres, o se fomenta la convivencia en el trabajo, en espacios y horarios que son difíciles para las personas que hacen cargo de los hijos, que en muchos casos son mujeres. Ahí estamos viviendo en un ambiente que promueve la discriminación por razones de género. Y entonces es responsabilidad de toda la comunidad que esos actos se vayan dejando atrás. Por una parte, socialmente es muy importante que vivamos unas estrategias y unas expresiones de rechazo de esas expresiones. Por ejemplo, si, digo, a mí nunca me ha pasado, pero me dicen compañeros, colegas, hombres, que a veces pues en chats tienen, ¿no? Intercambian chistes o memes que pueden ser muy violentos, de mucha violencia, pues por razones de género, pero entre hombres está aceptado que se hagan esos intercambios y entonces nadie dice nada y esos intercambios continúan y se consideran que son parte de una forma de ser masculina. Está bien, o sea, cada quien es libre, por supuesto, de posicionarse como corresponda y es importante que cada quien pueda tomar esas decisiones. Al mismo tiempo, me parece importante subrayar que cuando nos posicionamos como terceros, ajenos
a la violencia, y en particular la violencia por razones de género, pues estamos tomando postura de manera implícita. Si no estamos ayudando a que se soslayen los actos de violencia, estamos contribuyendo por omisión a que los actos de violencia continúen. De manera que yo les pido encarecidamente aquí en su comunidad que si ustedes conocen de eventos que puedan ser actos discriminatorios por razones de género, avísenos. Ustedes pueden entrar al portal de la Defensoría. Nosotros no recibimos información anónima, pero sí podemos mantener información confidencial. Entonces ustedes nos avisan, no, oye, pasó esto y esto en esta clase, no sé qué. Puede ser que ustedes no tengan interés en participar en un procedimiento de sanción, lo cual es una decisión propia. Pero si ustedes dan aviso, entonces nosotros podemos proponerle a las autoridades, hacer del conocimiento de las autoridades esas cosas para que se puedan tomar acciones al respecto. La situación de la violencia en general y de género en particular no va a modificarse sola. Eso no va a pasar. No se va a modificar sola y no se va a modificar por la aparición de un estatuto nuevo en nuestra Defensoría. En realidad, la modificación de las condiciones en las que vivimos y convivimos, pues solamente se modifica por las acciones individuales que todas y todos podamos tomar. Yo sé que hay muchos contextos en donde la gente dice, bueno, pues aquí todo está bien, nunca ha habido ningún problema de violencia de género, yo nunca he vivido discriminación por razones de género, que puede ser el caso, o puede ser también que necesitamos agudizar un poco nuestra sensibilidad para reconocer situaciones que, aunque no nos parezcan incorrectas, pueden ser eventos de violencia de género. Y en ese aprendizaje y en esa observación, en esa autoobservación, hay un gran tramo de aprendizaje. En esa inquietud de preguntarnos si tal evento o tal otro evento que me hizo sentir incómoda, al que no supe cómo reaccionar, pues tal vez eso es un asunto de violencia de género. Puede serlo. Nuestra función en la Defensoría es que personas que se sientan incómodas frente a eventos de violencia de género pueden venir a contarnos. Y acá, trabajando con las psicólogas, con las abogadas de violencia de género, pero también con el equipo de derechos universitarios, podemos ayudar a articular si el asunto se presenta como una cuestión de violencia de género o no. Puede ser un asunto de violencia contra las mujeres también, específicamente, pero lo importante es que la universidad se movilice, la universidad que somos cada uno de nosotros, se ponga en movimiento para identificar estos actos y transformarnos en un entorno pues, de libertades, que es finalmente nuestra primera y principal vocación, ser un entorno para el ejercicio absoluto de las libertades académicas. Hay un vínculo profundo, innegable entre los actos de violencia que por definición legal constituyen siempre un acto de discriminación. Los actos de violencia contra las mujeres jurídicamente se pueden configurar como actos de discriminación. Y la discriminación yo creo que es el pecado capital adentro de la comunidad universitaria. ¿En qué sentido? Nuestra vocación universal de tener apertura para todas las formas de expresión, todas las ideologías, todas las corrientes, y dar lugar a fieros debates académicos sobre posiciones encontradas, pues necesita de esa diversidad. Y el reconocimiento y la vida en la universidad de todas las formas diversas de la humanidad, pues son nuestro primer compromiso para que podamos satisfacer el objeto de estar aquí, en una institución que tiene estas características. Entonces, no se trata de eventos privados, no se trata de eventos de una sensibilidad exacerbada, no se trata de una cosa de los chavos millennials o las chavas millennials, se trata de una cosa que está relacionada con la columna vertebral de nuestra universidad. Y por eso es importante que poco a poco pues vayamos abriendo nuestra sensibilidad para identificar eventos que posiblemente hace un año no nos hubiéramos dado cuenta que implican un acto de violencia. Lo dejaría hasta aquí, Toño, y ojalá haya preguntas y comentarios para que podamos platicar. Perfecto.
Guadalupe, muchas gracias. Solo voy a hacer una precisión operativa, Toño, que se me olvidó hacer. A ver, Sí. para temas de derechos universitarios, como nuestra vocación es mantener el flujo de la vida académica, digamos, atendemos a alumnas, alumnos de todos los grados académicos y al personal académico, quien sea. Personal académico, técnicos académicos, investigadores, profesores, de asignatura, de carrera, etcétera. Todos caben acá. Entonces, naturalmente, cuando una persona se siente señalada por un evento de violencia de género, pues a veces viene y aquí está abierta la oficina. Entonces, para que todas las personas tengan acceso al servicio mejor, ¿no? La máxima calidad de servicio que se merecen, nuestra oficina está separada. Ahora, la semana pasada publicamos nuestro código de ética y entonces tenemos ahora construida lo llamamos una muralla china jurídica. O sea, quienes atienden a las personas que han sido víctimas de violencia de género trabajan por un lado y las personas que atienden a quienes necesitan cuestiones de derechos universitarios trabajan por otro lado. Y eso nos permite que toda la gente, quienes consideran que han sido víctimas y quienes se ven señalados por un evento de violencia de género, tengan acceso a los servicios de la Defensoría. Gracias, Toño. Perfecto. Nosotros creo que tenemos un buen número de personas orientadoras y nos preguntamos cuál es el rol ahora de las personas orientadoras. ¿Sigue teniendo el protocolo y entonces avisamos a la Defensoría? La orientación es precisamente ir con ustedes. Eso es importante. Yo sé que las personas orientadoras ya saben qué hacer, pero la comunidad en general no necesariamente. La estructura de las personas orientadoras no están con la Defensoría. Creo que también es una figura que está en transición, pero hemos trabajado muy de cerca con ellas. Tenemos apenas 3 meses con esta nueva encomienda y hemos trabajado muy de cerca con las personas orientadoras, sobre todo como puente. Y si me permiten decirlo también, como un lazo de confianza. La gente no nos conoce, no tiene por qué confiar en nosotros, pero sí conoce a las personas orientadoras y sí confía en ellas. Entonces, las personas orientadoras nos acercan, nos ayudan a que la gente venga y entonces podamos darle el servicio que corresponde. Mi solicitud, así muy encarecida, sería que si ustedes como personas orientadoras conocen de un evento de violencia de género, ayuden a la persona para que nos mande un mensajito ahí en nuestro portal. Lo único que hay en el portal ahorita, bueno, en nuestra página principal, son los formularios para hacer contacto, y entonces alguien le puede llamar a la persona. Pueden encontrar el formulario en www.defensoria.unam.mx y ahí se despliegan los datos de contacto, los botones y todo. Entonces, échenoslas para acá. Eso es importantísimo, porque aparte ustedes conocen lo que está pasando, como personas orientadoras conocen lo que está pasando en la comunidad. Nosotros no tenemos manera de saber eso. Entonces, si la gente viene con nosotros, por ejemplo, a veces pasa que hay un problema que puede ser que no sea muy grande, pero es muy extendido, en el sentido de que puede ser por una clase que toma mucha gente. Ok, entonces, en lugar de que venga cada persona en lo individual, a veces con las cuestiones de las autoridades o personas orientadoras podemos organizar así una reunión con 40 personas que tienen la misma preocupación. Y eso ayuda mucho también a eficientar las cosas. Entonces, si tienen ustedes alguna cuestión, saben de algo que esté pasando, avísenos. Muchas gracias, Guadalupe. Aquí tenemos un comentario de Julia Tagüeña. Dice, 1000 gracias por la plática. Es muy importante esta labor. Estoy en una comisión asesora de la Coordinación de Igualdad de Género para elaborar una guía para la transversalización de género en planes y programas de estudio. Muy importante que la Defensoría participe en los nuevos planes de estudio. ¿Existe ya el mecanismo para eso? Muchas felicidades y gracias por tu trabajo. A ver, tenemos muchísima colaboración con la coordinación, tenemos muy buena comunicación con esa oficina. No tenemos prevista hasta ahora participación específicamente en este proyecto, pero sí le entramos. A donde nos inviten vamos, con mucho gusto. Gracias. Mariano López de Aro dice, yo tengo varias preguntas. ¿Cuál es el protocolo para presentar una denuncia?
voy a hablar como en dos carriles, ¿no? El carril jurídico y el carril práctico. El carril jurídico es muy, muy sencillo. Nada más voy a hacer una repregunta. ¿Presentar una denuncia con el fin de que se sancione a alguien? Sí, dice que sí, Mariana. Sí, ok. A ver, para que se sancione a alguien, por cualquier razón en la universidad, hay unos caminos que están definidos en el Estatuto General, en los contratos colectivos, en el reglamento del Tribunal Universitario, etc. Entonces, las sanciones son, las que siempre han sido, en los caminos que siempre han sido. ¿Eso qué significa? Que todas las sanciones tienen que derivarse de un procedimiento que se siga o ante el Tribunal Universitario o que lleven los titulares de las entidades y dependencias en su calidad de patrón, de jefe, ¿no? Laboralmente, en un proceso de investigación administrativa, se llama. Entonces, para que ese proceso funcione, se necesita un testimonio legalmente relevante. O sea, yo tengo que hacerle saber a la autoridad la historia que me pasó para que la autoridad averigüe, le pregunte, le pida informes a la persona implicada y puedan resolver. Ese informe se solicita con base en una declaración formalizada jurídicamente. Tiene que haber un acta administrativa de un funcionaria universitaria que certifique que la persona que dice las cosas es fulano de tal, que se identifica con la credencial perengana, firmamos este papel aquí en la oficina fulana del Instituto de Energías Renovables, no sé qué. Esa formalidad se necesita porque en el procedimiento se necesitan testimonios y esos testimonios necesitan ser válidos pues dentro y en las instancias jurisdiccionales afuera de la universidad, porque siempre puede haber litigios, ¿no?, que se extiendan. Entonces, cuando no tenemos esa formalización del acta administrativa que dice que la persona es perengana, que tiene su identificación no sé cuántos, etcétera, entonces el testimonio no se puede utilizar jurídicamente para los fines de la sanción. Por eso todo el tema de las denuncias autónomas, que no son una buena fuente jurídicamente para atender los asuntos. Se puede uno enterar de cosas, pero jurídicamente con un papel de Facebook yo no puedo hacer nada como abogada. Necesito que la persona me firme un papel en donde se le identifique plenamente. Ese es uno. Desde el punto de vista práctico, hay, así en general, en la universidad, uno puede presentar una denuncia porque, por ejemplo, va y le platica al señor director que pasó algo. Pero para que se enganche con este procedimiento del que se desprenden sanciones, se necesita que la persona igual tenga un acta administrativa donde se le identifique plenamente con el documento de identidad, quién sabe qué, y eso normalmente se hace en las oficinas jurídicas. En el caso de violencia de género, yo les pediría que nunca le recomienden a alguien ir a su oficina jurídica a levantar un acta sobre violencia de género, por la sencilla razón de que la mayor aportación que hace la Defensoría para la atención de los casos de violencia de género es su independencia estructural. La Defensoría es una oficina adentro de la universidad que tiene su propio presupuesto, le rendimos cuentas al Pleno del Consejo Universitario y a nadie más. Entonces, eso hace que nuestro trabajo pues, tenemos la responsabilidad total por el manejo de nuestros asuntos. Cuando la regamos, pues la regamos solamente nosotros y nadie interfiere en las decisiones que tomamos sobre cómo se atienden las cosas. En las oficinas jurídicas la relación es diferente. Las oficinas jurídicas son abogadas y abogados de la autoridad universitaria, con la función de que se respete la normatividad y todo, pero pues desde el punto de vista de la autoridad. Nosotros acá en la Defensoría, como tenemos la obligación legal de asesorar a las víctimas, tenemos la obligación de ver las cosas a través de los ojos de ellas o ellos. Y aparte tenemos un servicio de apoyo psicológico y tenemos toda la gama de las otras facultades que les conté. Por eso es importante que en la medida posible la gente se acerque con nosotras para tratar los asuntos de violencia de género, porque se gana mucho legalmente cuando vienen acá. Bueno, o sea, prácticamente se gana mucho porque hay más servicios y todo, y jurídicamente pues hacemos otras cosas diferentes de las que hace la oficina jurídica. Todo lo que hacemos finalmente pues va a llegar al escritorio de las oficinas jurídicas, por supuesto, porque
pues así interactuamos con la autoridad. Muy bien. A ver, te voy a leer las otras tres porque pueden estar encadenadas y a lo mejor construyes la respuesta completa. Dice, en general entendí bien, la Defensoría no impone sanciones a lo más recomendaciones. ¿No es esto una limitante respecto a las sanciones que deben tomarse el que no pueda sancionar? Luego dice, ¿pueden recomendar que estos casos los analice el tribunal universitario? Aunque no tiene que ver estrictamente con violencia de género, me gustaría saber si actos como el de la toma de la Prepa 9 ayer pueden ser objeto de denuncia ante la Defensoría. Nuevamente, el problema de no poder sancionar me parece una limitante. A ver, miren, más bien lo que les quiero contar es una cosa muy bonita de nuestra universidad. Acá en la Defensoría trabajamos con una cosa que llamo yo la diplomacia universitaria. Acá en la universidad, de verdad, la gente, en la inmensa mayoría de los casos, lo que quiere es que se hagan las cosas bien. Y cuando digo la gente, digo las directoras, los directores, lo que quieren es que se hagan bien las cosas, que se hagan como dice la normatividad. Cuando no pasa eso, pues para eso están las recomendaciones. Y por eso hay muy poquitas. Entonces, la autoridad que puede sancionar por la definición del Estatuto General son los titulares de las entidades. Provisionalmente en el caso de alumnos y luego en el tribunal, o en el caso de personal académico o personal administrativo, pues sancionan los directores y directoras. No lo veo como una limitación, al contrario, yo lo vería como un riesgo, porque si nosotros pudiéramos imponer sanciones, entonces seríamos una oficina diferente. La oficina que somos hoy trabaja, digamos, de la mano con las autoridades para que las cosas sucedan. Obviamente, pues puede ser que la autoridad no esté de acuerdo con nosotros, sí puede pasar, pero entonces nos toca convencer. Y eso, la verdad, yo creo que rinde muy buenos frutos. Por ejemplo, una cosa que ha estado pasando recientemente es que ahora las autoridades que, digamos, cuando toman las acciones que corresponda, por ejemplo, inician un procedimiento y emiten una sanción provisional y le informan a las chavas, les avisan ellos o ellas. O sea, la dirección le avisa a las chavas, oye, pasó esto, sanción provisional, quién sabe qué. Está perfecto. Antes era la UNAD quien hacía esas comunicaciones, pero ahora lo pueden hacer, o bueno, lo están haciendo directores directamente, y me parece formidable porque entonces pues son acciones que repercuten ahí en la comunidad inmediata del director. Y sobre lo de la Prepa 9 está súper interesante la pregunta. Y sí hemos tenido comunicaciones de chavos por los temas de los paros que hemos tenido en el último año. Y realmente es muy interesante. ¿Por qué? Porque por una parte, a mí me parece fenomenal que los chavos o las chavas vengan y digan, oye, ¿por qué pasó eso del paro? Yo no, o sea, la asamblea no sucedió, no hubo votación, no sé qué, como haya sido, según el caso específico. Entonces dicen, yo quiero tomar clases y no puedo tomar clases porque está tomada la escuela, no sé qué. Y sí nos ha tocado que en esos casos la autoridad pues le explica a los jóvenes y le dice, oye, mira, pues sí, sí es un problema, pero ya hicimos esto y esto y esto y esto, y estamos trabajando en esto y esto. Y entonces a mí me da mucho gusto eso porque así la gente ve que está la autoridad ahí pendiente de las cosas que le preocupan y contesta y resuelve. Naturalmente es muy difícil. Creo que el tratamiento legal de las tomas y paros es complicado y más bien pues requiere un trabajo así de mucho diálogo, mucha conversación, pero en todo caso, por supuesto que la gente puede venir con nosotros a decirnos, oye, o sea, no puedo entrar a la escuela, ¿no? Digo, ahorita en la contingencia, pues naturalmente no es posible hacer eso, pero en otro momento sí, y sí ha sucedido. Eso a mí me da gusto. Guadalupe, Marina Rincón dice, ¿es mucho pedir una defensoría por campus? Recuerda que nosotros estamos en Morelos, entonces... Sí, pues no mucho pedir. A ver, lo que he pensado sobre eso es que necesitamos hacer que nuestro servicio sea accesible. Esa tiene que ser la meta. Entonces, ahora mismo tenemos algunos asuntos del campus Morelos y creo que más o menos hemos podido solventar el hecho de que no estamos allá. Y cuando hay que ir, pues vamos y todo, ¿no? También. Por esta cosa que les digo de que los papeles luego se tienen que firmar. La contingencia nos ha ayudado mucho para que nos habituemos a brindar un servicio por vía remota
y eso creo que ha sido muy positivo. La presencia física, en el caso de la Defensoría, hasta donde yo tengo conocimiento, la Defensoría antes del 7 de agosto nunca tuvo delegaciones, así decía nuestro estatuto viejito, que podíamos tener delegaciones afuera de Ciudad Universitaria. Hasta donde yo tengo conocimiento, nunca tuvimos delegaciones. Siempre operamos con una oficina acá en Ciudad Universitaria, pero por lo menos el último año, por ejemplo, atendimos asuntos de 90 entidades académicas. A mí me queda muy claro que Ciudad Universitaria es solamente un tercio de la población de la universidad y entonces tenemos que trabajar en nuestra capacidad de despliegue. A mí administrativamente no me encanta la posibilidad de que tengamos defensoría en cada uno de los campi, pues porque tenemos muchísimos campi, muchísimos, nada más de bachillerato son 14. Y las facultades de estudios superiores, las escuelas nacionales, los campus de Mérida, de Morelos, de Oaxaca, Ensenada, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos 1000 lugares. Entonces, y es caro también. Entonces, más bien, yo ahora lo que estoy pensando es que que hagamos nuestro servicio accesible. Por ejemplo, así estoy pensando en voz alta, ¿no? Digo, a ver, ¿cómo podemos plantearlo con la comunidad en Morelos? En Morelos está fácil, podemos ir una vez a la semana a ver a la gente, por ejemplo, si se necesita. Y ahorita que no podemos ir, bueno, que no podemos tener reuniones, nuestro servicio remoto creo que más o menos está funcionando, digo, salvo lo que nos digan nuestras usuarias, pero creo que más o menos está funcionando y seguimos trabajando a todo vapor. Muchas gracias. Creo que nos quedó muy claro cuál es precisamente la visión de la comunidad universitaria para atender los casos de violencia y que es con base en precisamente convencimiento, escucha y tomar acciones conducentes con estas cuestiones de tolerancia. Toño, nada más permítame hacer una precisión sobre eso. A ver, nuestra función es efectivamente colaborativa, pero pues, las sanciones que tocan, pues son las sanciones que tocan. Y en esas, pues no necesariamente hay tanto margen, porque es un tema de, digamos, ¿para qué nos alcanza la legislación? Sí. Entonces, esa parte, digamos, en esa parte de la negociación no participamos en esa, y también porque nuestras competencias llegan hasta el límite de donde empieza el procedimiento de sanción. Nosotros ya no somos competentes para ver el procedimiento de sanción. O sea, podemos platicar y todo, pero ya no nos toca a nosotros eso. Gracias por aclarar, creo que fue muy importante. Y Manuel Martínez todavía dice, ¿podría dar una estadística de casos? Hace poco salió el informe anual, digamos, el último informe que le competió a la abogada general, que fue competencia de la abogada general, con un corte hasta finales de agosto del año pasado. Pues hay más o menos como unas 1,300 o 1,500 denuncias en la UNAM en los últimos 4 años. Pero yo les voy a dar un dato, así les voy a dar una primicia. Yo me doy cuenta de que atendemos a mucha gente, o sea, pueden así a inventarnos son números exactos, pero si hablamos con 300 personas, tal vez 70 quieren presentar una denuncia. Hay que hacer mucho trabajo de nuestro lado para que la gente se sienta segura y si no quiere denunciar sea realmente porque no quiere y no porque tiene miedo. Eso es una tarea que nos llevamos muy importante. Muchas gracias. Andrea Hernández dice, ¿ha cambiado el número de denuncias con la contingencia? A ver, hubo el primer periodo de contingencia, digamos, del 23 de marzo hasta el 26 de julio, que fue, o sea, estuvieron congelados los procedimientos universitarios en ese periodo. Entonces, tengo la impresión de que sí bajaron las denuncias en esa época. Pero cuando empezó a funcionar acá antes UNAD, pues yo no veo que tengamos poquito trabajo. O sea, todavía no sé si es el mismo ritmo que tenían, digamos, el año pasado, pero más o menos, pónganle que podamos trabajar unos 100 asuntos
de género en este primer trimestre de trabajo que tenemos. Al mismo tiempo, les quiero contar que en el tema de derechos universitarios, en la contingencia, hubo un momento en donde tuvimos hasta 50% más asuntos, más orientaciones de las que tuvimos en el mismo periodo del año pasado. Y yo creo que este año vamos a terminar posiblemente con el 200% de quejas de las que teníamos el año pasado. O sea, ha sido un incremento de trabajo muy importante. A mí me da mucho gusto, no, digamos, no significa que haya más problemas. Desde mi punto de vista significa que hay acceso. Entonces, si la gente tiene acceso al servicio y quiere plantear una pregunta, quiere hacer una consulta, lo que sea, pues para eso estamos aquí. Y por eso también me parece importante que promovamos el acceso remoto al servicio, porque nunca vamos a poder alcanzar a cubrir todos los lugares donde están las universitarias y los universitarios, pero pues por lo menos a través de nuestro portal sí podemos entrar en contacto con la gente. Ya con eso, pues se le puede hablar por teléfono a la persona, hacer una videollamada, lo que corresponda, e incluso cuando hay que firmar papeles, por ejemplo, pues nos podemos organizar. Digo, cuando hay que firmar papeles en Morelos, pues vamos de volada, está muy cerquita. Pero si tengo que firmar papeles en Oaxaca, pues le pedimos ayuda a alguna entidad amiga, o así según sea la necesidad. Ok, gracias, Guadalupe. Una pregunta de Nictel Luna dice, ¿cómo podríamos fomentar una cultura de la denuncia en estas condiciones de contingencia? Yo creo que está mucho más fácil. Hay que identificar cuando algo nos incomoda. No tenemos por qué saber si una cosa es ilegal o no para presentar una denuncia. Podemos saber solamente que nos hizo sentir mal, ¿no? Y como ese contacto de humanidad y de intuición de esto debe estar mal porque me hizo sentir mal, yo creo que es el primer paso para que la gente se pueda acercar con nosotros y nos cuente qué le pasó. Me preocupa un poco, bueno, me gustaría subrayar que nuestra función es darle autonomía a la gente que viene acá. Entonces, si tú pasaste por esta experiencia, nuestro trabajo debería de ser darte las opciones que hay en la universidad. A ver, pues puedes seguir el camino 1, el camino 2, el camino 3, el camino 4. Pero ya el hecho de que la persona se acerque a una instancia, a mí me parece una ganancia importante. La cultura de la denuncia yo lo entendería en términos así amplios, como el hecho de que la persona en un ambiente de confianza se acerque con una instancia, en nuestro caso, pues acá una instancia en la universidad, y platique lo que está pasando. ¿Por qué? Pues porque es la única manera como podemos atender y resolver. No nosotros directamente, sino ayudar a que autoridades atiendan y resuelvan. Digo lo mismo en temas de violencia de género, pero lo digo en general. Lo que hemos visto últimamente de casos muy prominentes y muy tristes, de videos de algunos integrantes del personal académico que han circulado así profusamente por las redes o la tele y eso. Por una parte, yo digo, a ver, es positivo que identifiquemos que hay unas cosas que no se pueden hacer. Eso me parece muy positivo. Por otro lado, me encantaría que junto con esa identificación también estuviera la tranquilidad de que si yo le digo esto al director, algo va a pasar. O sea, no necesito grabar la sesión y subirla a YouTube para que algo pase. Mi testimonio es suficiente. Me gustaría que nuestro siguiente paso fuera ese. Mi testimonio es suficiente para promover, para que la autoridad intervenga y haga algo. Y en muchísimos casos así es. No hay, digamos, antes de que estuviéramos en esta etapa de contingencia, pues por supuesto que en derechos universitarios teníamos muchísimos casos donde los chavos decían, oye, es que pasó esta cosa en mi clase, y quiero que alguien haga algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya se canaliza y la autoridad interviene. Y eso es muy importante. Entonces, yo lo de la cultura de la denuncia lo interpreto como, o sea, quizá de manera más laxa, como hacer un contacto formal, digamos. Haz un contacto formal, identifícate, di, me llamo Juan, me llamo María, vi esto, pasó esto, estaba yo pasando y me di cuenta que,
Esa es otra cosa muy importante. Por eso insistí mucho en nuestra función como terceros. Cuando como terceros dejamos pasar las cosas, en realidad estamos contribuyendo a que se queden como están. Guadalupe, pues no me queda más que agradecerte mucho la claridad con la que nos explicas lo que ahora la Defensoría está haciendo y que tenemos ahí alguien que, como tú bien dices, nos puede asesorar y ayudar a tomar decisiones con base en el conocimiento y con la certeza que se están implementando las cosas y que en la universidad no se permite y estamos comprometidos con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Yo creo que eso es de las cosas más importantes que tenemos hoy en día.